Bueno, aquí tenemos entonces, continuando muchachos con la explicación de la circunferencia, tenemos una propiedad que también trata de ángulos centrales. Una propiedad no es muy extensa de explicar, pero pues vale la pena también entrar a revisar estas rápidas pruebas en geometría. Dice que si dos ángulos centrales de una circunferencia son congruentes, entonces sus arcos interceptados también son congruentes. Cuando ustedes tienen una circunferencia, aquí el problema lo que está diciendo es que si tienen dos ángulos centrales congruentes. Entonces aquí tenemos el centro, vamos a denominarlo centro C, y tenemos un ángulo central, llamémoslo alfa, y tenemos otro ángulo central por acá, llamémoslo beta. Entonces vamos a suponer que la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo beta. Este digamos que no es tan raro de verlo. Resulta que el ángulo alfa determina un arco de circunferencia, vamos a llamarlo el arco AB. Entonces determina el arco AB. Entonces, según lo que nosotros vimos ahorita, la medida del ángulo alfa es la medida en grados del arco AB. Asimismo, el ángulo beta determina un arco de circunferencia, llamémoslo PQ, de extremos PQ. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes van a medir el arco de extremos PQ, es la misma medida del ángulo beta. ¿Sí? Entonces, como las medidas de los ángulos son iguales, entonces, ¿cómo? La medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo beta, entonces la medida del arco AB es igual a la medida del arco PQ. Aquí lo que estamos indicando es que si dos ángulos son congruentes, dos ángulos centrales, sus arcos interceptados son también congruentes o iguales. Aquí quiero hacer una aclaración y una diferenciación con respecto a unas medidas que también es conocida en geometría. Yo acá, yo acá, en esta parte de definiciones, yo a ustedes les he dicho o les he mencionado sobre lo que tiene que ver con el ángulo central y el arco interceptado. Resulta que cuando ustedes marcan un ángulo central, llamémoslo alfa, determinando el arco AB, lo acabo de mencionar, lo he mencionado durante estos últimos minutos, la medida, ojo, la medida en grados del arco AB es la medida del ángulo central. Entonces la medida en grados del arco AB es la misma medida del ángulo central, que es alfa. Pero resulta que si ustedes, por ejemplo, tienen los puntos A y los puntos B, toman, por ejemplo, una tijera. Vamos a ver si de pronto una tijera por acá. Esto es una tijera, ¿no? Aunque no lo crean. Y ustedes cortan en el punto A y en el punto B. Voy a trasladar la figura acá. Entonces aparece el punto A aquí y el punto B por acá. Vamos a ver si de pronto más o menos. Entonces tengo el punto B. Y esto que estoy marcando acá, pues se supone que es el arco de circunferencia que yo tengo acá. Lo que pasa es que lo extraje. Pero si ustedes toman esta curva o este arco y lo estiran, entonces es como si ustedes estuvieran obteniendo un segmento. Entonces, wow, pasa algo. Nosotros hemos asociado una medida en grados al arco de circunferencia, pero nosotros también podríamos ver ese pedazo de arco como un segmento. Cuando ustedes miden la longitud que separa o la distancia que separa los puntos extremos del arco de circunferencia, a esa medida se le llama longitud de arco.
Entonces, la longitud de arco no es una medida, obviamente su medida no está en grados porque ahí ustedes están midiendo distancia entre dos puntos, ¿sí? Entonces, no, lo voy a solamente a mencionar, pero no vale, no es objeto de estudio aquí en este curso. La longitud de arco vamos a denominarla S, ¿sí? Y la longitud de arco hay una fórmula para eso. ¿Cómo se calcula la longitud de arco? Multiplicando el radio de la circunferencia, que en este caso sería R, por el ángulo central, R por alfa. ¿Listo? Que es diferente. Entonces, la medida de la longitud de arco, que es la distancia que separa los puntos extremos del arco, se calcula multiplicando el radio por el ángulo. Por ejemplo, si usted está en una glorieta, esto es una glorieta, obviamente usted camina por todo el borde de la glorieta, entonces usted está caminando una distancia. Esa distancia es la longitud de arco recorrida. Ya otra cosa es que usted quiera mirar cuál fue el ángulo que usted barrió. Eso sería la medida del arco en grados. Y también tiene que ser muy claro para ustedes que, por ejemplo, cuando ustedes tienen circunferencias, digamos que aquí lo que está diciendo es que la longitud de arco es directamente proporcional al radio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes tienen, en este caso particular, si ustedes tienen una circunferencia y tienen otra circunferencia concéntrica, bueno, que tienen, digamos, voy a colocar, digamos, en esos términos, no tienen que ser concéntricas. Entonces, ¿qué pasa? Ellas van a tener el mismo centro. Ahora, cuando usted, por ejemplo, tiene los mismos centros, tiene el mismo centro, este ángulo central, llamado alfa, es el mismo ángulo central ¿para quién? Para el arco de circunferencia de la circunferencia pequeña, por decirlo así en términos de tamaño, y de la circunferencia grande, que es la mayor. Entonces, claro, si usted va y mira los arcos A y B y el arco C y D, las medidas de esos dos arcos en grados es la misma. Pero la longitud de arco no es la misma. ¿Por qué? Porque es que para ustedes es evidente que el radio de la circunferencia pues externa es mayor que el radio de la circunferencia cuyo punto sobre ella es el punto A. Entonces aquí obviamente hay una diferencia. Entonces por eso hay que tener en cuenta que la longitud de arco sí depende del radio de la circunferencia, porque es que el ángulo básicamente es el mismo. ¿Listo? Entonces hasta allí, digamos, ahora sí terminamos de hablar de arcos de circunferencias. En el siguiente video lo que vamos a hacer ahorita sí es empezar a revisar en detalle las propiedades de los radios, cuerdas, tangentes y demás, dándole continuidad a la sección. ¿Listo? Entonces nos vemos en el próximo video. Chao, chao.